Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenos días. Deseamos que tengan hoy una hermosa jornada. Estamos iniciando en esta primera semana del año 2022. Espero que todos hayan pasado un lindo fin de año y hayan iniciado un año bendecido. Y continuamos cada día acercándonos a la palabra, meditando en ella y también orando de acuerdo a la palabra que recibimos en el día. Y hoy el devocional lleva por título Motivos para alabar al Señor y estaremos leyendo el libro de Lucas capítulo 1 versículos 57 al 66. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a visitarla cuando supieron que el Señor había sido bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, pero su madre dijo, no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre querría ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió su nombre es Juan, y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y a comenzar a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos, ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. Elizabeth da a luz un hijo, vecinos y parientes se regocijan con ella. Al 8º día, en el día de la circuncisión del niño, los hombres procuran llamarle Zacarías, pero Elizabeth les dice que se llamará Juan. Cuando Zacarías la respalda y escribe ese mismo nombre en una tablilla, es abierta su boca y resuelta su lengua para comenzar a bendecir a Dios. Obediencia a la palabra. Nuestro parámetro para tomar decisiones siempre debe ser la palabra de Dios. Cuando Elizabeth da a luz, muchos celebraban con ella conforme a la costumbre, pero principalmente alababan a Dios porque les permitió concebir un niño aún después de muchos años de esterilidad. Cumpliendo con lo estipulado en la ley, lo circuncidaban al 8º día y también le ponen nombre. En el pasaje se describe el momento en el que los que estaban reunidos opinan que el pequeño debe llamarse como su padre, Zacarías. Sin embargo, Elizabeth señala que su nombre es Juan, tal como fue indicado por el ángel. No debemos seguir las opiniones de los demás ni darles preponderancias a las costumbres, si están en contravía a la palabra de Dios. Si priorizamos su voluntad, la palabra en nuestras vidas, Él responderá por nosotros. ¿Cuál era la costumbre judía respecto a los nombres de los hijos? ¿Por qué debo obedecer solo a la palabra, la voluntad del Señor, y no a los consejos de las personas? Fe en la obra del Señor. Cosas maravillosas suceden cuando obedecemos a la palabra de Dios. La gente le pide a Zacarías que confirme cuál debe ser el nombre de su hijo. Entonces el sacerdote pide una tablilla y escribe Juan, conforme había sido indicado por el ángel. Esto causa asombro en la gente y en ese preciso momento se abre su boca, se suelta su lengua y comienza a hablar, ya que había cumplido todo lo que había anunciado el ángel. Los que vieron esto se llenan de temor y divulgan lo sucedido, ya que habían sido testigos de la maravillosa obra del Señor. Ellos creían que el niño nacido sería muy especial. Si la mano del Señor está con él, será especial y su vida hermosa. Cuando se le suelta la lengua a Zacarías y comienza a hablar, ¿cuál es la maravillosa obra del Señor que ha hecho en mi vida? Padre Celestial, deseo tomar tu palabra como único parámetro de mi vida.
más que las opiniones de los demás o las costumbres humanas. Ayuda a mi familia e iglesia para que pueda esforzarse al máximo en conocer y obedecer tu voluntad. Únenos en tu gracia y nos regocijaremos juntos en armonía. Un ensayo para meditar, obre acorde a la palabra. Hay creyentes pocos maduros que, a pesar de asistir a la iglesia, cuando algo no sale bien, maldicen diciendo: de nada sirve obedecer a la Biblia. En el fondo, estas personas están desafiando a Dios. Entre los que ponen a prueba al Creador existen dos tipos de corazón. El primero es el que cuestiona su palabra deliberadamente y sopesa su voluntad de acuerdo a su propia conveniencia. A Dios no le agrada esa actitud porque desconfiar de Él es pecar. El segundo cuestiona el carácter de Dios inconscientemente y, aunque puede justificarse por tener una fe débil más allá del motivo, a Dios no le agrada esto. Si observamos a quienes ponen a prueba a Dios, notaremos que hacen mal uso de la palabra o la modifican, omitiendo o agregando según su conveniencia. Sin embargo, quien confía en Dios y desea permanecer bajo su protección, no duda de su palabra, sino que la aplica. Por lo tanto, escuche con diligencia y mansedumbre su voz. Él bendice a quien ama, a quien conoce y exalta su nombre, y a quien lo honra de corazón. Cada día estamos aprendiendo, cada día estamos meditando en su palabra, y como ustedes recordarán, siempre en la mayoría de los devocionales, nuestras conclusiones siempre son, ¿no?, que nuestro parámetro, ¿sí?, de vida, nuestro parámetro para tomar buenas decisiones siempre debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Podemos tener mucha experiencia, podemos conocer 1.000.000 de casos, podemos dar muchas estadísticas de cómo y de cuál resolver tal situación, tal problema. Podemos conocer mucho de eso, pero lo más importante y el parámetro, nuestra brújula en nuestra vida es la palabra de Dios, ¿sí? Podemos conocer un montón de cosas y saber muchas experiencias, pero nosotros siempre nos basamos de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, nuestro parámetro principal para tomar siempre buenas decisiones siempre debe ser la palabra de Dios. Y hoy estuvimos meditando, estuvimos haciendo la lectura bíblica y vemos que Elizabeth muchos está por dar a luz, ¿no? Da a luz, y muchos dicen que conforme a las costumbres querían poner por nombre al bebé Zacarías, ¿no? Zacarías, pero ella dice no, obedece a la palabra, ¿no?, que le había sido dada a través del ángel, y dice: no, mi hijo se va a llamar Juan. Y esto lo consulta con su esposo, y su esposo recuerda, ¿no?, que había quedado mudo. Entonces allí en una tablilla pide y escribe el nombre de Juan. Dice que en ese momento su lengua, ¿no?, vuelve otra vez su voz vuelve nuevamente, ¿no? Y ahí vemos cómo la gracia de Dios llena la vida de Zacarías y también del niño, de toda la familia, por causa de la obediencia a la palabra de Dios. Por causa de obedecer a la palabra de Dios, las bendiciones llegan a esta familia. Y no solo a esta familia, sino que este niño iba a ser de gran bendición, ¿no? Juan el Bautista iba a ser el que abriría camino, prepararía camino para el Mesías, ¿no?, para el Hijo de Dios. Y vemos que también hay algunos consejos, ¿no?, que le dicen: no tienes que, según la costumbre, tienes que poner a tu hijo el nombre Zacarías, ¿no? Pero como dijimos, ¿no?, más allá de costumbres, más allá de cualquier otra circunstancias o modos o normas o reglas, sí, que podemos opinar y podemos tener familiarmente, lo más importante es obedecer la palabra de Dios. Esto es una cosa maravillosa. Suceden cosas maravillosas cuando obedecemos la palabra de Dios. Y vemos que lo maravilloso, ¿no?, de obedecer la palabra de Dios es que recupera el habla Zacarías, ¿no? Zacarías. Deseo entonces que el día de hoy podamos obedecer a su palabra. Cada día, cuando te acercas a través del devocional, de la lectura bíblica, allí
siempre obedece esa palabra, cree a esa palabra y pone en práctica esa palabra, que es la palabra del Señor. Y cuando obedecemos la palabra del Señor, suceden cosas maravillosas. Los milagros suceden, los cielos se abren, ¿no? Y Dios nos da de su gracia cuando nosotros obedecemos. Amén. Así que deseo que el día de hoy sea un día en el cual puedas abrir tu boca para alabar, ¿no?, al Señor, para obedecer a sus palabras, ¿sí? Y uno de los motivos para alabar al Señor, ¿no? Vemos a una Elizabeth allí alegrándose, ¿no? Y obedeciendo a la palabra del Señor. Así que deseo que el día de hoy también puedas poner en práctica esta palabra. Vamos a orar juntos. Señor, te doy gracias por este día, te agradezco por tus bondades, te agradezco por tu misericordia. Tú eres un Dios grande, fuerte y fiel. Gracias porque nos das la oportunidad de iniciar un nuevo año, de que tu palabra no ha cesado, que siempre nos habla diariamente, y te agradecemos, Señor. Te pedimos que el día de hoy también nosotros podamos enfocarnos, podamos tener fundamentos firmes, raíces firmes, y que estén basados en tu palabra, Señor. Queremos dejar de lado nuestras costumbres, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, nuestra lógica, nuestra moral, todo, cualquier filosofía humana. Queremos dejar de lado, solamente queremos basarnos en ti y en tu palabra, en la Biblia. Queremos obedecer a tu voz, Señor. Reconocemos que a veces nos faltan, o a veces escuchamos otras palabras de nuestro alrededor que nos hacen tambalear, pero te pido que el día de hoy, Señor, tú fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos, que cada uno de ellos, Señor, reciba una gracia especial, y sobre todo que puedan obedecer a tu palabra el día de hoy. Te damos muchas gracias y en el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén.